Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa llamado La Segunda Venida de Cristo, a esta reapertura, a este nuevo episodio, no sé qué sea, pero el chiste es continuar meditando en esto. Entonces, qué bueno que están aquí con nosotros. Y antes de empezar, les recordamos que si no estás suscrito a este canal de YouTube, si no estás viendo por este medio, pues te suscribas y que actives las campanitas de notificaciones para que estés enterado o enterada de cuando subimos episodios o programas o lo que sea, ¿no? Y si no estás oyendo en Spotify, pues te mando saludos y comparte esto a la gente, ¿no? A tus amigos, a tus hermanos. Estoy seguro que va a ser de edificación. Dicho esto, continuemos. En los pasados episodios o temporadas hemos visto la importancia que tiene entender los tiempos, entender que nuestro Señor viene pronto. Hermanos, cada vez es más claro, cada vez es más, se siente más, es muy, muy claro que el Señor Jesucristo viene pronto. Están pasando muchas cosas que el Señor Jesucristo habló, pero lo que hoy vamos a considerar es algo importante, es algo que nos tiene que mantener alerta. En el capítulo 56 de Isaías dice esto, dice: guarden derecho y hagan justicia, porque cercana está mi salvación por manifestarse. Eso lo dice en el versículo 1. Esto está impresionante. Dice: bienaventurado el varón que hace esto y que guarda el día de reposo para no profanarlo. Y hoy vamos a considerar estas palabras que habló el profeta Isaías y cómo el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, pudieron hablar de esto también. Lo que dice el profeta Isaías es: hey, dice, guarden derecho. Dice, guarden derecho y hagan justicia. Dice, porque mi salvación está pronta. Cuando habla esa parte de que mi salvación está pronta, está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero en el contexto dice: yo vengo pronto. Yo estoy a la puerta, yo no tardo ya. Dice, entonces, porque está sucediendo esto, dice, antes de que yo venga, o porque yo vengo más bien, porque yo estoy a punto de volver a la tierra, guarden derecho. Y guardar derecho es cumplir los mandamientos del Señor, es andar conforme Él anduvo. El apóstol Juan nos habla de que el Señor Jesucristo le dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Tenemos que, en este tiempo, en este contexto en el que estamos viviendo, en medio de los amadores de sí mismos, en medio donde el yo está permeando a todos, la alabanza al hombre, la gloria para el hombre, el tú puedes, o el tú debes, o el tú mereces, o tú eres el centro de todo. Se necesita que la iglesia despierte a guardar derecho. Se necesita que la iglesia despierte a ser hacedora de la palabra para poder entender los tiempos en los que estamos viviendo. Va una cosa con la otra. Al hacer tú la palabra, entiendes los tiempos claros en los que estamos viviendo. Claramente entiendes. Pero también al entender los tiempos, eres un hacedor de la palabra. Hermanos, como se les he dicho por mucho tiempo, y he escuchado de hermanos que han sido movidos por el Señor Jesucristo, que el entender los tiempos no es si quieres o no, sino es un mandamiento de Dios. Por eso debemos perseverar en eso, en entender los tiempos que estamos viviendo, pero también hacerlo. De nada sirve la información o el conocimiento si no hay una acción para eso, si no hay una acción que con tu vida tú respaldes esto que estamos viviendo. Por cuanto viene el Señor Jesucristo pronto, necesitamos andar conforme Él anduvo, como dice Santiago, ser hacedores de la palabra. Guardemos derecho y número 2, hagamos justicia. El hacer justicia es como dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Filipenses. Dice: si tienes esto, si has comprendido esto, entonces debes de andar como anduvo Jesucristo. Dice: teniendo el mismo sentir.
Dice que siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios como algo de que hay que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y en semejanza de hombre, Él murió con muerte y muerte de cruz. Y después habla de su exaltación. Entonces, si queremos que el Señor nos exalte al final de la era, si queremos que el Señor nos diga, buen siervo y fiel, fuiste fiel sobre lo poco, te pondré sobre lo mucho, tenemos que tener este sentir, esto es cumplir la justicia de Dios. Que nuestra carne mengue, que tomemos nuestra cruz, que no tengamos algo más elevado que no sea el Señor Jesucristo. Esto es cumplir la justicia de Dios. El Señor nos dio la cruz para cumplir esa justicia. No podemos agradar al Padre si no es por Cristo. Solamente en Jesús podemos hacerlo todo, hermanos. Solamente en Él podemos vencer, solamente en Él podemos trascender y tener un buen lugar en nuestra eternidad. Y el Señor dice, vengo pronto, hay una urgencia porque guardes derecho y hagas justicia. Hay una urgencia, hermanos, hoy, en este momento, en medio de la pandemia que estamos viviendo, en medio de que hay catástrofes. Hace unos días hubo una explosión en el Líbano que en cuestión de segundos mató a cientos de personas, destruyó parte de una ciudad. Los tiempos se están acelerando, puede haber un terremoto en cualquier momento. Estamos en el principio de dolores y estamos a punto de pasar a los dolores más avanzados. Estamos a punto de llegar a algo que el Señor llamó la gran apostasía. Y en medio, cuando el Señor dice esto en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, dice, en este tiempo es cuando dice, guarden derecho y hagan justicia porque yo vengo pronto. Porque mi salvación está para manifestarse. Lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, cuando Cristo, su vida se manifieste, habla de la segunda venida de Cristo. Dice, porque yo vengo pronto, guarden derecho, hagan justicia, sean mi expresión, sean lo que más anhelan, porque hermanos, como decía el salmista, el buscar a Dios es el bien. El buscar a Dios es el bien. Vivir para Él es el bien. Negarnos a nosotros mismos es el bien por seguirlo. Dejar madre, padre, hermano, hermana, esposa, hijo o hija es el bien con tal de ser llamados dignos de ser sus discípulos, entendiendo que Él viene pronto. Y esto nos lleva a algo. Esto el Señor lo dijo en el contexto de la casa de oración. El Señor dijo, si hacen esto, dice, los voy a llamar bienaventurados, dichosos, felices, los que velan. Los que abrazan lo que yo quiero, los que no viven para su sueño, para sus placeres, para sus deleites, sino viven para que yo tener placer en ellos y ellos tener placer en mí, para que mi voluntad se cumpla en ellos, así como la voluntad del Padre se cumplió en Jesucristo, la voluntad de Jesucristo se va a cumplir en la iglesia gloriosa que el Señor está levantando, hermanos. Hermanos, hay un grupo de gente que el Señor está levantando y obviamente la invitación está haciendo a todos los hombres que acepten a Cristo, pero en medio también de la iglesia hay una invitación que dice, todo aquel que quiera seguirme, que quiera ir en pos de mí, que quiera consagrarse más a mí, dice, yo le voy a dar un lugar en mi casa. El Señor Jesús nos fue a preparar morada al Padre. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él nos hizo una morada delante del trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Por eso David entiende esto en el Salmo 27. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta voy a buscar. Estar en comunión con mi Dios, inquirir en su templo, contemplar su hermosura. Porque ese es el sacerdocio que fuimos llamados, hermanos. Y ahorita con una premura más porque el Señor viene. Hermanos, el autor a los Hebreos también habló de esto. Dice, entren confiadamente hasta el trono de la gracia por el camino que el Hijo nos abrió. Velemos y oremos. El Señor nos dio un lugar en su casa a los que esperan su venida, a los que guardan derecho y hacen justicia,
a los que andan conforme a la voluntad del Señor Jesucristo, conforme a lo que Él dijo, haciendo sus mandamientos. Eso es guardar derecho y hacer justicia. Amarlo más que a todas las cosas, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, pero también amar a nuestro prójimo. Eso es hacer justicia, no ver por nosotros mismos, sino ver los problemas de los otros, ayudar de corazón, poner a nuestros hermanos como mayores que nosotros, con mayor estima que nosotros mismos, darnos por ellos hasta morir. Dice el Señor Jesucristo, de esto se trata el amor, de que yo pongo la vida por ustedes, de que yo pongo la vida por mis amigos. Hermanos, tenemos que completar los sufrimientos de Cristo. Tenemos que beber de su copa, como Él se lo dijo a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Dice, si quieren ser llamados grandes en el reino, tienen que beber de mi copa y la van a beber. ¿Estamos dispuestos? Hermanos, el Señor nos dio un lugar en su casa, en su iglesia, para ministrarle, para contemplarle, para declarar quién es Él, para llenarnos de su vida, para animarnos unos con otros. Y eso es velar y orar. Hablar con tus amigos en un café, en el chat, cuando se restauren las reuniones, cuando salgan a comer, entre comidas, en un congreso. Hermanos, podemos dar testimonio que pasa cosas así, ¿no? Yo me acuerdo de muchos congresos o muchos internados a los que he ido y en el tiempo de comida se vuelve algo placentero porque vienes de escuchar la palabra y luego la complementas con lo que el Señor te ha dado por meses o por semanas y vas con alguien más entre comidas y hay algo increíble ahí, una comunión. A eso tenemos que ir, a lo que habla el libro de los Hechos. Cuando dice que partían el pan juntos, tenían todas las cosas en común y consideraban la palabra. Estamos entrando a eso, hermanos. No que no lo tuviéramos antes, siempre ha estado, pero se está incrementado porque el Señor viene pronto, porque la salvación del Padre, que es Jesucristo viniendo a la tierra, está a punto de suceder. Guarden derecho y hagan justicia porque yo vengo pronto. Velen y oren. Interésense en las cosas de arriba, no en las terrenales. El Señor en el capítulo 24 de Mateo habla de una parábola acerca de un siervo prudente. Dice, este siervo prudente sabe que yo vengo pronto. Entonces administra lo que yo le dejé. Mis bienes se los administra en lo que yo vengo. ¿Sí? Dice, se encarga de mi casa, edifica mi casa, espera mi regreso. Y dice en su corazón, oh, mi Señor viene pronto. Tengo que laborar para Él. Tengo que velar. Tengo que estar esforzándome. Tengo que ser valiente porque sé que Él viene pronto. Y también el Señor lo compara al padre de familia, que si supiera a qué horas ha de venir el ladrón, él sabría. Diría, el ladrón llega a tal hora, entonces tengo que preparar una trampa o tengo que prepararme, tengo que esconder a mi familia, pero que yo sé. Hermanos, y el apóstol Pablo dice, el Señor Jesucristo no los debe de tomar como ladrón en la noche. Velen y oren. Y en Romanos 13 dice, la noche está avanzada, el día se acerca, el día de la venida del Señor Jesucristo se acerca. Entonces, vístanse de las armas de la luz y vístanse de Cristo. Sean siervos prudentes, sean de los que guarden derecho y hagan justicia, sean de los que se recrean en la casa de oración, sean de los que estén en constante comunión con su Padre, en constante comunión con su Dios, en constante comunión con los hermanos, en unidad del Espíritu, donde hay perdón de pecados, donde hay este derramamiento del Espíritu y vida eterna. Oh, hermanos, estamos viviendo un tiempo impresionante. Vivamos para esto, velemos y oremos, cantando, hablando, dando testimonio con nuestra vida, anunciando quién es nuestro Dios que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable, caminando en santidad, buscando el temor de Jehová. También cuando dice el profeta Isaías que guardemos derecho y hagamos justicia porque el Señor Jesucristo viene pronto, es lo mismo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis.
cuando dice: el que quiera santificarse, santifíquese más. Es tiempo de santificarnos más, de cuidar cómo hablamos, de cuidar cómo nos comportamos, de cuidar nuestro testimonio, hermanos. Hay una urgencia del Padre en su corazón. El Espíritu Santo le revela estas cosas, amigos. Y por último, el capítulo de 56 del profeta Isaías en su libro habla de los perros que no ladran. Hay gente que se queda callada, que no tienen la posibilidad de ladrar. Eso habla de la gente que no intercede, gente que no tiene comunión con Dios, gente pasiva dentro de la iglesia. ¿Qué trae la pasividad? Número uno, ¿cómo la pasividad nos afecta? Pues nos hace gente que ama este mundo, nos hace gente que no le importa la segunda venida de Cristo. Y esos son los burladores que habla el Señor Jesucristo y el apóstol Pedro también. Hermanos, un día un amigo muy querido me dijo, estábamos en una clase con él y dijo algo que conmovió mi corazón y siempre lo repito y lo cito porque es algo impresionante. Cuando tú no esperas la segunda venida de Cristo y dices en tu corazón que tu Señor tarda en venir, a lo mejor no de manera consciente, pero con tus hechos eres un burlador de su venida. Eso está pesado. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser perros que ladran. Se oye extraño, pero así lo comparó el Señor Jesucristo. ¿Y cómo es un perro que ladra? Digo, el profeta Isaías. Es alguien que está intercediendo, clamando por el bien de la iglesia, procurando el bien de sus hermanos. Señor, sálvalos. Señor, guárdanos. Señor, manténnos firmes. Señor, fortalece nuestro hombre interior. Señor, avívanos. Señor, revela al Cordero, revela a tu Hijo. Señor, que estamos en la brecha, cantando, orando, intercediendo a favor de nuestros hermanos, a favor de Jerusalén, la ciudad del gran Rey, a favor de que la voluntad del Señor se cumpla. Eso es estar conscientes, eso también es guardar derecho y hacer justicia. Ocuparnos como nuestro lugar, tomar nuestro lugar como la ayuda idónea del Cordero. Ser fieles en lo que nos corresponde hacer. Porque si no seremos perros como que no ladran. Si no seremos como aquellos que dicen en su corazón, como mi Señor tarda en venir, me embriago en la noche. La noche habla de este punto en la historia que el Señor Jesucristo no está en la tierra físicamente. Y de hecho Pablo lo toma así en Romanos 13. Si la noche está avanzada, hermanos, la noche está avanzada. El cantar de los cantares, eso ya lo vimos en episodios anteriores. En Cantar de los Cantares, capítulo 2, dice que hay un punto que el invierno va a terminar, que la lluvia se va a mudar, porque el verano va a nacer. Porque el verano va a venir y el sol de justicia nacerá, dice Malaquías capítulo 4. Pero esto no sucede ahora, está a punto de suceder. El invierno, hermanos, está terminando. La higuera enverdeció. Las vides están dando sus aromas otra vez. El invierno está a punto de terminar. Y en medio de esto el Señor dice, canten al Señor, tomen su lugar. Intercedan, clamen por justicia, lo que dice el capítulo 18 de Lucas. Clamen al juez justo por justicia pronta. ¿Cuánto tiempo, Señor? Día y noche, porque el Señor dará justicia pronta a los que le claman día y noche. Esos son los que guardan derecho y hacen justicia. Esos son los siervos prudentes, los siervos sobrios que habla el apóstol Pedro, los que se visten de las armas de la luz. Los que son luminares en el mundo, esos son los que están velando y orando. Evitemos ser perros que nos ladran, como dice el profeta Isaías. Evitemos ser de los que dicen en su corazón, mi Señor tarda, me embriago una noche, o sea, me deleito con este mundo, me deleito con sus dádivas que da, estoy un pie en el Señor y un pie en el mundo, me satisfago con el mundo, porque mi Señor tarda, es un mito. Como les decía, a lo mejor no es algo intencional, pero sí es una intención del corazón. Como mi Señor, se dice mucho que Él viene, yo no veo nada. Entonces, ahora sigo campechaneando, sigo deleitándome en este mundo y golpeando a los consiervos.
provocando chismes, teniendo envidias. ¿Ven que es lo contrario a no guardar derecho ni hacer justicia? Hacer justicia es dar tu vida por tu hermano, pero ser un perro que no ladra es inventar chismes, empezar a la carrilla, hermanos, la carrilla. Que el Señor nos ayude. Ha sido un mal para la iglesia impresionante. A veces el Señor te da algo impresionante, pero por tu hablar suelto, por echar carrilla, porque inventaste un chisme, cuando hablas eso, la palabra se diluye, no porque la palabra no tenga poder, sino por tu estilo de vida que no acompaña lo que hablas. Tenemos que poner atención a eso y arrepentirnos y cambiar, arrepentirnos de manera genuina y cambiar, buscar la santidad. No amemos las cosas de la noche, hermanos. No amemos el embriagarnos con las cosas de este mundo, porque eso nos hace ser unos perros que no ladran, nos hace ser unos siervos necios. Y los siervos necios, imprudentes, soberbios, serán desechados del reino que viene. Tienen vida eterna, pero van a tener que ser corregidos y no van a reinar con Cristo cuando Él venga en su gloria. No van a estar con Él, porque quedaron mudos. Estos son los que no guardaron derecho, los que no hicieron justicia, porque en su corazón no estaba presente que su Rey y su Señor venía. Qué tremendo, hermanos. Pero bueno, esto es para animarnos. El Señor Jesucristo viene pronto. Quizá muchos de nosotros tengamos de los dos. A veces un día somos de, sí, Señor, tú vienes pronto, y al otro día es de, tengo flojera hasta de leer y todo. Sea como estemos, siempre necesitamos al Señor, siempre necesitamos al Cordero. Ya sea que estés animado, lo necesitas para estar más animado, y si estás desanimado, lo necesitas para animarte. Siempre lo necesitamos. Siempre debemos estar en la búsqueda de su presencia. Siempre tenemos que estar en busca de quién es Él. Siempre tenemos que orar, se propicia a nosotros. Estés en la condición que estés, animado, desanimado, con todo o un poco tibio, siempre hay la oportunidad de regresar a los pies del Cordero, pedir su dirección, pedir su ayuda, rogar por su misericordia y caminar, volverlo cojo al camino. Hermano, hay tiempo en este momento, hay tiempo, hermanos. Entonces, ya sea en la condición que tú estés, busca al Cordero. Busca su presencia, busca su palabra, busca la iglesia, busca a los que tienen todas las cosas en común. Seamos gente que vela y ora, que se viste de las armas de la luz, que se viste de Cristo. Y dice Pablo, no andando en glotonerías, ni en borracheras, ni en fornicación, como dice Romanos 13, no andando en la oscuridad, no embriagándonos de la noche, reitero, no embriagándonos, sí, en la noche con los borrachos, con los que se deleitan también en este mundo y buscan los placeres y el renombre y la fama que te dé este mundo, porque esto te trae que seas un perro que no ladra, que no veles, que no ores, que seas borracho. Y el apóstol Pedro dice, sean sobrios. El apóstol Pablo dice, vístanse de las armas de la luz. El Señor Jesucristo dice, velen y oren para que no caigan en tentación. Y el profeta Isaías dice, guarden derecho y hagan justicia, porque mi salvación está por manifestarse. Bienaventurado aquel hombre que hace esto, que vive en la plenitud de Cristo, que es el día de reposo, que vive en lo que Él ya hizo, que obtiene la victoria porque está en Él. Dice, y los que abrazan lo que yo quiero, los que elijan lo que yo quiero, que vivan para lo que está en mi corazón, yo los voy a recrear en mi casa, porque mi casa de oración será llamada para todas las naciones. Y recordemos que el Señor Jesucristo lo citó la segunda vez que volcó las mesas en el templo, cuando entró por última vez a Jerusalén antes de ser crucificado. Hermanos, está increíble esto. El Señor Jesucristo viene. Entonces, creo que es un buen tema para reabrir este programa. Entonces vamos a estar hablando y considerando cuándo va a ser el tiempo de la visitación del Señor Jesucristo y el contexto que habrá antes de su regreso, en su regreso y qué va a suceder después de su regreso. Entonces,
Espero que esto los aliente y les anime a buscar estas cosas. No olviden visitar nuestro Facebook, nuestro Instagram para conocer más de nosotros y ver qué estamos haciendo. Y visitar nuestra página web nueva www.enquiridium.com.mx. Ahí están todos los episodios, ahí habla de quiénes somos y qué más vamos a estar haciendo en estos podcasts. Un saludo a nuestros amigos de YouTube, a nuestros amigos en Spotify, y que nuestro precioso Señor Jesucristo los bendiga. Hasta luego, amigos. Saludos.